Pero hay un lugar en el Imperio Comunista donde la competición por el estilo de vida no se limita a una exposición. Berlín. La ciudad estaba dividida en dos políticamente, pero en absoluto físicamente, lo que significa que podían cruzar de un lado al otro. Y algunas personas, por ejemplo, incluso vivían en una mitad de la ciudad, digamos en Berlín Oriental, y tenían el trabajo en Berlín Occidental. Aunque no hay barreras entre el este y el oeste, el contraste es cruel. Barbara Schumann vive en la parte este, pero le gusta visitar a su tía en Berlín Occidental. Me permiten verla una vez al mes, solo un día. Siempre tengo que pedir permiso y obtener una carta especial de mi escuela. Oficialmente no tengo permitido llevarme nada conmigo del Berlín Oeste al este. Pero por supuesto lo hace a pesar del riesgo que supone, porque Berlín Occidental lo tiene todo. Es un escaparate de todas las cosas occidentales. Hay muchas cosas que hacer, ver y comprar. Y es tan sencillo como subir a un tren en el este y bajarse en el oeste. El novio de Bárbara insiste en que huya con él al lado oeste. Ella duda, pero hay otros alemanes orientales que se están yendo a toda prisa, a un ritmo de 2000 al día. El éxodo es un doble golpe para el gobierno de Alemania Oriental. En primer lugar, drena la ya debilitada economía, y en segundo, queda muy mal, y eso es mala propaganda. La solución de Alemania Oriental es atrevida y escandalosa. Una enorme barrera impedirá que la gente se vaya. El 13 de agosto de 1961 se cierran las fronteras, se instalan alambres de espino y comienza la construcción del muro de Berlín. Cuando cerraron la frontera, estalló el caos. La gente no podía ir a trabajar al otro lado. Algunos que se habían quedado a pasar la noche no pudieron volver con sus familias en el este. Sentíamos ansiedad y pánico respecto a lo que nos esperaba. Para hacernos una idea del impacto de aquel día, hay que imaginarse una fila de casas donde la gente saltaba por la ventana desde el 5.º piso. Saltaban del Berlín Oriental al Occidental. Los líderes de Alemania Oriental afirmaron que el muro era para que no entraran imperialistas, espías y fascistas. Barbara Schumann y su novio permanecieron en el lado oriental. El muro la escandalizó, pero ahora tenía que callarse y fingir que estaba de acuerdo. Tenemos que ir a mítines políticos y alabar la jugada del gobierno de Alemania Oriental. Pero nadie habla, todo el mundo se mantiene callado. Creo que la construcción del muro de Berlín fue un punto de inflexión importante. En términos de propaganda, no fue solo algo horrendo. También dejaba claro que las autoridades soviéticas tomarían cualquier medida para conservar su propio imperio. 1957. Ghana está de celebración. Es la primera colonia del África subsahariana que consigue la independencia. A finales de los años 60, 33 países más se unirán a Ghana. África se ha convertido en el nuevo campo de batalla de la Guerra Fría. Ambos, soviéticos y norteamericanos, quieren a las naciones recientemente independizadas de su lado. Las apuestas son altas. África es rica en minerales y recursos naturales. África en realidad está abierta al expolio. Los pueblos africanos quieren ser libres, no están comprometidos con el comunismo y tampoco están enamorados del capitalismo. Por eso hay una sensación de que quien entre y tome el control podrá tener acceso a esos recursos. Tanto los soviéticos como los norteamericanos persiguen el mismo objetivo: la gente joven, sobre todo la élite educada de África, que serán quienes tomen las decisiones en el futuro. Personas como el estudiante nigeriano Theophilus Okonkwo. Pertenece a la minúscula clase media de África y quiere hacer una contribución al futuro de su país. Soy joven, impaciente y estoy amargado. Como muchos otros millones de personas, presencié las injusticias del colonialismo. Busco formas y medios para acabar con el reinado del imperialismo. La campaña de propaganda norteamericana fue muy por delante de la soviética. Tenían un arma secreta. Los norteamericanos patrocinaron giras de jazz que incluían a superestrellas internacionales como Louis Satchmo Armstrong. Aquel hombre lo tenía todo: una voz grave reconocible al instante, la habilidad de hacer magia con su trompeta y el suficiente carisma para embelesar a un estadio.
Nunca intenté demostrar nada, solo quería dar un buen espectáculo. Pero la música no vale nada si no puedes hacerla llegar al público. La personalidad afable de Armstrong, por no mencionar su estatus de superestrella, contribuyó a enfatizar la idea de Norteamérica como la tierra de las oportunidades y la igualdad. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Al mismo tiempo que Estados Unidos buscaba ganarse la alianza de los líderes africanos de estos nuevos países emergentes, tenía lugar el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Y esto supuso un enorme desafío, ya que se posicionaba a sí mismo como el adalid de la libertad y la democracia. Y sin embargo, un número enorme de sus propios ciudadanos estaban activamente privados de derechos. Little Rock, Arkansas. Las escuelas segregadas se prohíben en Estados Unidos, pero en el sur hay resistencia a esta mezcla de razas. A una estudiante se le prohíbe la entrada en el Instituto Central de Little Rock. Las fotos provocaron una condena global. Las embajadas norteamericanas de todo el mundo informaron del impacto. Muchas personas de todo el mundo dijeron que sencillamente no creían lo que las autoridades decían porque habían visto las imágenes del que no era un país libre. No se cree en la democracia si esto les está ocurriendo a los escolares. Louis Armstrong está tan escandalizado que cancela una gira a la Unión Soviética y denuncia al gobierno norteamericano. Si esta es la forma en que tratan a mi gente en el sur, el gobierno puede irse al infierno. La gente en la Unión Soviética me pregunta qué le pasa a mi país. ¿Qué quieren que les diga? El presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, se siente urgido a tomar medidas. En un momento en el que nos enfrentamos a graves situaciones en el extranjero, los estudiantes son escoltados hasta el instituto. Louis Armstrong accede a continuar con la gira de jazz. La crisis en Little Rock se resuelve, pero el daño ya está hecho. Los soviéticos aprovechan al máximo el escándalo de la injusticia racial en Estados Unidos. Vamos a liberarnos de nuestro pasado colonial. La campaña de propaganda soviética es ahora mucho más atractiva para los jóvenes estudiantes africanos. El colonialismo será destruido. El mensaje de la propaganda soviética a los estudiantes de las naciones emergentes era muy sencillo. El comunismo es una sociedad sin clases donde el racismo no existe. Theophilus Okonkwo absorbe el bombardeo de propaganda surgido a su alrededor. Está convencido de que la salvación de África radica en una estrecha asociación con los rusos. Acepta una beca para estudiar medicina en Moscú. Forma parte del primer gran grupo de estudiantes africanos que llegaron a Rusia. Pronto descubre que las autoridades soviéticas tienen una agenda oculta. A los estudiantes se les insta a hacer declaraciones públicas que favorezcan a Rusia y denuncien a Occidente. A Okonkwo además le ofrecen un trabajo haciendo retransmisiones por radio para Nigeria. Lo único que querían que hiciera era ensalzar a Rusia y llamar a mis hermanos nigerianos a reconocer, tras obtener la independencia, quiénes eran sus verdaderos amigos. Como todos los jóvenes, los estudiantes africanos que vinieron a la Unión Soviética esperaban vivir una aventura. Sin embargo, encontraron sus movimientos restringidos, no podían organizar fiestas del modo que querían, no podían poner discos de jazz y había restricciones para salir con chicas. La visión utópica de Okonkwo de la Unión Soviética está desapareciendo rápidamente. Lo que ocurrió a continuación fue la gota que colmó el vaso. Todo empezó cuando alguien sacó una foto de Okonkwo y la utilizó como una pieza de propaganda verdaderamente estrafalaria. Recuerden que esto era mucho antes del Photoshop, pero los soviéticos hicieron un cortar y pegar. Convirtieron a Okonkwo en su chico de portada, literalmente. Era yo en la portada de una revista soviética. Un fotógrafo me pidió que posara como si boxeara. Y me sacaron con cadenas en las muñecas y un imperialista dándome latigazos. Cuando vi la revista, me quedé impactado. Distribuyeron la revista a los países recién independizados, como recordatorio de su pasado como colonia occidental. 2 años más tarde, Okonkwo sintió que ya había visto suficiente. Él y otros 2 estudiantes africanos huyeron de Moscú y emitieron una advertencia a los líderes de África. Consideramos nuestro deber advertir a los líderes de África contra el comunismo y sus peligros. Las consignas de libertad para África son pura propaganda sin sinceridad.
La prensa occidental aprovecha la oportunidad para usar a Okonkwo y a sus compañeros estudiantes para evidenciar la hipocresía de la propaganda rusa. Al final, Okonkwo regresó a Nigeria desilusionado de ambas partes en el tira y afloja de la guerra de propaganda.